Muy bien, vamos a resolver este problema de estática. Dice lo siguiente: un objeto de 70 newtons cuelga de una cuerda sujeta en sus extremos como se indica en la figura. Calcular la tensión de la cuerda en ambos extremos. Bueno, acá tenemos el objeto que cuelga, que pesa 70 newtons, y tenemos dos tensiones, una tensión 2 y una tensión 1. Y el cuerpo que cuelga y que pesa 70 newtons, ¿sí? La fuerza que ejerce vamos a llamarlo peso. Los ángulos los vamos a definir como alfa, 30 grados va a ser alfa y 45 grados va a ser beta. Luego, al ser ángulos alternos internos, también sabemos que este ángulo de acá también va a valer beta, ¿sí? O sea 45 grados, y este ángulo de acá también va a valer alfa, ¿sí? O sea 30 grados. Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de nuestra cuerda, ¿sí? Donde se está ejerciendo una fuerza peso hacia abajo, y acá tenemos una tensión 1, acá una tensión 2, descomponemos, nos queda que la proyección de T2 en X va a ser una tensión 2 en X, y la proyección de la tensión 2 en Y va a ser una T2 en Y, una proyección de la tensión 2 en Y. También proyectamos o descomponemos nuestra tensión 1 en una tensión 1 en Y y una tensión 1 en X. Muy bien. Este ángulo sabemos que vale beta y este ángulo vale alfa, o sea 30 grados, y este beta 45 grados. Para T1 en y T2 en Y podemos definirlos en términos de T2 y T1 por alguna razón trigonométrica, y por trigonometría sabemos que T1 en Y va a ser igual a la tensión 1 por el seno de alfa. Y de forma similar con la tensión 2 en Y. Va a ser igual a la tensión 2 por el seno de beta. ¿Sí? Porque acá el ángulo es otro, es beta y vale 45 grados. Lo mismo con T1 en X y T2 en X. Va a ser T1 en X va a ser igual a T1 por el coseno de alfa, y T2 en X va a ser igual a T2 por el coseno de beta. Muy bien. Después debemos plantear qué es lo que pasa en Y, en la vertical, y en la horizontal, o sea en X. Verticalmente tenemos una fuerza que va para abajo y dos fuerzas que van para arriba, que son T1 en Y T2 en Y. La sumatoria de todas esas fuerzas te da 0. De todas esas fuerzas te tiene que dar 0. Entonces, quiere decir que si a esta fuerza P yo le resto estas dos fuerzas T1 en Y y T2 en Y, eso me tiene que dar 0. P menos T1 en Y menos T2 en Y, eso me tiene que dar 0. Si despejo, me va a quedar, después háganlo ustedes, sí, pero al final de cuentas le va a quedar que tensión 1 en Y más tensión 2 en Y, eso va a ser igual a la fuerza peso. Acá en X, o sea en la horizontal, la suma de las fuerzas también te va a dar 0, ¿sí? Porque tampoco se mueve horizontalmente, no se mueve ni verticalmente como ya vimos acá, pero tampoco se mueve horizontalmente. Entonces la suma de estas dos fuerzas también te da 0. Eso quiere decir que si a T1 le resto T2, eso me da 0. T1
en x menos T2 en x, eso me da 0. Y eso quiere decir que T1 en x es igual a T2 en x. Bueno, ahora T1 en y, T2 en y, T1 en x y T2 en x los ponemos en términos de esto de acá, de estas expresiones de acá. Vamos a meterlos ahí. Entonces, T1 en y es igual a T1 por el seno de alfa. T1 por el seno de alfa. Más T2 en y, que es igual a T2 por el seno de beta. Y eso va a ser igual al peso. T1 en x es T1 por el coseno de alfa. Y eso es igual a T2 en x, que es igual a T2 por el coseno de beta. Si despejamos T1, nos queda que T1 es igual a T2 por el coseno de beta sobre el coseno de alfa. Y de este lado tenemos T1 por el seno de alfa más T2 por el seno de beta es igual al peso. Acá tenemos T1. En lugar de escribir T1, vamos a escribir esto de acá. ¿Por qué vamos a escribir esto de acá? Porque T1 es igual a eso de ahí. Entonces, si T1 es igual a esto de acá, yo puedo escribir en lugar de T1, puedo escribir todo esto de acá. Entonces voy a escribir todo esto en lugar de T1 acá. Entonces me queda que T2 por el coseno de beta sobre el coseno de alfa por, y ahora sí continúo con lo que sigue acá, por el seno de alfa, ¿sí? Porque todo esto ya es T1, ¿sí? Como habíamos aclarado acá, más T2 por el seno de beta es igual a el peso. Despejamos T2, sacamos el factor común acá y acá, sacamos el factor común y nos queda que T2 por el coseno de beta sobre el coseno de alfa por el seno de alfa más el seno de beta, todo eso es igual al peso. Todo esto de acá, todo este factor de acá pasa dividiendo, porque acá está multiplicando. Entonces nos va a quedar que la tensión en 2 va a ser igual a el peso sobre, o dividido, coseno de beta sobre el coseno de alfa por el seno de alfa más el seno de beta. El peso son 70 newtons. Alfa es igual a 30 grados y beta es igual a 45 grados. Simplemente reemplazamos y si lo resolvemos en una calculadora, eso nos va a dar que la tensión 2 es igual a 62,7 newtons. Ya calculamos la tensión 2. Ahora podemos calcular la tensión 1 sabiendo la tensión 2. Porque ya sabemos cuánto vale la tensión 2. La tensión 2 vale 62,7. Entonces simplemente reemplazamos 62,7 acá. Y alfa y beta son datos, ¿sí? Acá están, ¿sí? Entonces también reemplazamos que alfa es igual a 30 y beta es igual a 45 acá. Y si resolvemos eso, nos va a quedar que la tensión 1 es igual a 51,2 newtons. Y ahí terminó el problema.